Gozo inefable. El bautismo y los dones del Espíritu Santo. Dr. Martin Lloyd Jones. El bautismo con el Espíritu y la regeneración. Capítulo 1. Quisiera llamar tu atención a las palabras de Juan, 26:33. Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pongo juntos estos dos versículos por la gran verdad que destacan, a saber, que Juan el Bautista estaba constantemente diciendo a la gente que él no era el Cristo y que la diferencia fundamental con aquel consistía en que él bautizaba con agua, mientras que el Cristo bautizaría con el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué estamos considerando esto? Lo hacemos porque la declaración de Juan 1:16 debería ser cierta para los cristianos, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto es lo que debe ser el cristiano, alguien que ha recibido parte de esa plenitud de Cristo y que sigue recibiéndola en una medida cada vez mayor. De eso trata la vida cristiana, y sugiero que el evangelista Juan nos indica que la manera como esto puede hacerse realidad en nosotros, y una realidad cada vez mayor, es por medio de la plenitud amplia y abundante que recibimos cuando somos verdaderamente bautizados con el Espíritu Santo por el Señor Jesucristo. Juan el Bautista hizo claramente esta diferencia en su ministerio. Cuando leemos Lucas 3 del 1 al 17, podemos ver un poco del llamativo contraste entre el bautismo de Juan y el de nuestro Señor. Expresándolo a grandes rasgos, vemos la diferencia que hay entre la religión y el cristianismo, o ciertamente, siendo más lejos, entre contentarnos con solo los comienzos o rudimentos, Hebreos 6:1, de la doctrina de Cristo, o abrazar esta misma doctrina en una mayor plenitud. Ahora estamos haciendo esto último y seguiré repitiéndolo porque no se trata de un ejercicio académico. En realidad me parece que es lo que necesitamos por encima de cualquier otra cosa en el momento actual. Tenemos necesidad de ello como cristianos individuales, pero aún más a causa del estado en que se encuentra el mundo que nos rodea. Si no nos sentimos responsables por la condición de la humanidad en este momento, solo se puede decir una cosa de nosotros: en caso de que seamos cristianos, somos muy malos cristianos. Si nos preocupamos únicamente por nosotros mismos y por nuestra felicidad, y la situación moral de la sociedad y la tragedia del mundo entero no nos aflige, si no nos perturba el modo en que los hombres blasfeman el nombre de Dios y la profusa arrogancia del pecado, entonces, ¿qué se puede decir de nosotros? Pero estoy dando por sentado que esas cosas nos preocupan y que queremos recibir aquello que Dios ha dispuesto para nosotros en su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Y si no estamos recibiendo aquello que Cristo ha hecho posible, ello supone un insulto contra Dios. De manera que debemos tener en cuenta estos dos aspectos, nuestro propio estado y nuestras necesidades individuales, pero más aún la condición del mundo que nos rodea. Esto es, por tanto, lo que estamos haciendo. Y mi intención es demostrar que corremos el gran peligro constante de contentarnos con algo absolutamente más pequeño que aquello que se nos ha querido dar. Permíteme expresarlo de esta manera. Tal vez el peligro mayor para los cristianos sea entender las escrituras a la luz de sus experiencias personales. No deberíamos interpretar la Biblia según sea nuestra experiencia,
sino examinar las experiencias que tenemos a la luz de las enseñanzas de las Escrituras. Este es un principio básico y fundamental, particularmente importante en el momento presente, en vista de las cosas que están sucediendo en la Iglesia cristiana. Me parece que en este asunto de la relación entre nuestras experiencias y la enseñanza de las Escrituras podemos equivocarnos principalmente de dos maneras. El primer peligro consiste en reclamar cosas que van más allá de la Biblia y aún son contrarias a la misma. Ahora bien, hay muchos que han hecho esto mismo a lo largo de los siglos y otros que aún lo hacen. Ha habido personas, se podían encontrar en la iglesia primitiva, que han reivindicado estar inspiradas de manera única. El apóstol las llama falsos apóstoles, y otras que han pretendido recibir revelación sin importarles de qué enseñanza se tratara, porque decían estar directamente inspiradas por Dios. Recuerdo haber oído decir a un hombre en cierta ocasión que no le importaba lo que el apóstol Pablo o quienquiera que fuese dijera. Él sabía, había tenido una experiencia. Ahora bien, cuando un hombre dice esto, está poniendo su experiencia por encima de las Escrituras. En eso ha consistido la herejía de la Iglesia Católica Romana, en decir la tradición es semejante a la Biblia, lo cual significa, a fin de cuentas, que la tradición es superior a las Escrituras. No hay nada en esta última acerca de la asunción de la Virgen María, la doctrina que afirma que ésta nunca murió ni fue sepultada, sino que ascendió literalmente al cielo en el cuerpo. Sin embargo, ellos lo enseñan y sólo su autoridad sanciona dicha enseñanza. Esta es la clase de cosa a que me refiero. Pero dejando a un lado algo tan obvio como la herejía católica romana, hay muchos, y por lo general se trata de aquellos con una mentalidad más espiritual, que están siempre propensos a interesarse tanto en el aspecto experimental que se vuelven indiferentes a las escrituras. Los primeros cuáqueros eran prácticamente dados a esto, con su insistencia en la luz interior. También ellos decían que dijera lo que dijese la Biblia, sabían que se les había revelado directamente una determinada doctrina. Uno de ellos, pobre hombre, afirmaba ser el Cristo reencarnado y entró en la ciudad de Bristol a caballo, seguido de mucha gente, engañada, que creía en su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Ahora bien, esto no es sino fanatismo y supone un terrible peligro que siempre hemos de tener en cuenta, producido por el divorcio entre las escrituras y la experiencia. Cuando ponemos a esta por encima de aquellas, reivindicando cosas que la Biblia no corrobora o hasta prohíbe. Pero existe un segundo peligro igualmente importante y con el que deberíamos contar, que es precisamente lo opuesto del primero, ya que estas cosas pasan generalmente de un extremismo vehemente a otro. Qué difícil resulta siempre mantener el equilibrio. Este segundo peligro es, entonces, el de quedarnos satisfechos con algo mucho menor de lo que se nos ofrece en las Escrituras y de interpretar las mismas en función de nuestras experiencias, reduciendo así su enseñanza al nivel de lo que sabemos o experimentamos. Yo diría que este segundo peligro es el más grande de los dos en nuestros días. En otras palabras, algunas personas por naturaleza tienen miedo de lo sobrenatural, lo fuera de lo corriente y el desorden. Puedes temer tanto al desorden y estar tan preocupado por la disciplina, el decoro y el control, que te hagas culpable de lo que la Biblia llama apagar al espíritu. No tengo la menor duda de que ha habido mucho de esto. La gente va al Nuevo Testamento y en vez de recibir su enseñanza tal cual es, lo interpreta a la luz de su experiencia
y así reduce dicha enseñanza. No todo se interpreta en términos de lo que se tiene o se experimenta, y creo que esa actitud es la responsable en su mayor parte de la situación de la Iglesia cristiana en la actualidad. Las personas tienen tanto miedo de lo que denominan entusiasmo y algunas temen tanto al fanatismo que para evitar estas cosas se van al extremo opuesto sin considerar lo que nos ofrece el Nuevo Testamento. Toman como norma lo que tienen y lo que son. Permíteme que te lo resuma de la siguiente manera. Compara, por ejemplo, lo que has leído acerca de la vida de la Iglesia en Corinto con la típica vida eclesiástica de hoy. Pero puede que te digas, los corintios habían caído en excesos. De acuerdo, pero ¿cuántas iglesias conoces actualmente a las que habría que escribirles una carta como Primera Corintios? No pongas el acento únicamente en los excesos. Pablo corrige dichos excesos, pero fíjate en lo que permite y en lo que espera que suceda. Toma tu Nuevo Testamento tal cual es y considera al cristiano neotestamentario, a la iglesia neotestamentaria. La verás rebosante de vida espiritual y como es natural, es la vida lo que suele dar lugar a los excesos. En un cementerio no hay problemas de disciplina, ni suele haber tampoco demasiados en la iglesia formal. Los problemas surgen cuando hay vida. Un pobre niño enfermizo no es muy difícil de manejar, pero cuando está sano y lleno de vida y de energía, entonces empiezan los problemas. Son la vida y el vigor los que producen los problemas, y los problemas de la iglesia primitiva eran problemas espirituales causados por el peligro de excederse en la esfera espiritual. ¿Alguien querría reivindicar que, hablando de manera general, ese es el peligro que existe en la iglesia actual? Pues naturalmente no lo es, y es la razón esta en que hemos tenido la tendencia a interpretar la enseñanza del Nuevo Testamento a la luz de nuestras propias experiencias. Estas son, por lo tanto, los dos grandes peligros, ambos equivocados y ambos equivocados por igual. Naturalmente los excesos y el fanatismo son más espectaculares y siempre atraen más la atención, pero lo otro es igualmente malo, si no más. Existe una gran diferencia entre un hombre en un estado de delirio cuando está enfermo y otro que sufre de algún cáncer terrible, el cual consume sus órganos vitales y su cuerpo y lo reduce más o menos a un estado de parálisis y de impotencia. Pero ambas cosas son igualmente malas y por tanto tenemos que tomarlas en cuenta. De manera que al tratar toda esta cuestión quisiera formular la siguiente proposición fundamental. Todo tiene que comprobarse con la enseñanza de las Escrituras. No debemos comenzar por lo que pensamos o lo que nos gusta. Algunos preferiríamos lo espectacular y otros somos tan dignos que lo único que nos importa es mantener esa dignidad. Todo debe ser ordenado, decoroso y metódico, funcionando como un reloj con toda la maquinaria y las características mecánicas de un reloj o un aparato. Así que si empezamos por nosotros mismos, por lo que nos gusta y por nuestra experiencia, estaremos empezando mal. No. Todos debemos partir del Nuevo Testamento y de su enseñanza. Afortunadamente para nosotros hay mucha enseñanza neotestamentaria. Si consideramos dos incidentes en Hechos, hacia el final del capítulo 18 y el principio del 19, el caso de Apolos y el de los discípulos que Pablo encontró en Éfeso, descubrimos lo siguiente. En la vida cristiana hay obviamente diversas fases o etapas. Se ve mucho de esto en el Nuevo Testamento. Niños en Cristo, jóvenes, ancianos, crecimiento en la gracia y en el conocimiento del Señor, etc. Pero además, eso ha quedado más que corroborado, cumplido y demostrado en la experiencia subsiguiente de los hombres durante la larga historia de la Iglesia cristiana. Y podemos ver, especialmente en estos dos casos a que me he referido,
que lo que marca la diferencia es el bautismo del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, o recibir el Espíritu. Permíteme que intente articular esta enseñanza neotestamentaria como yo la entiendo en varios principios. Tenemos que hacerlo así, porque en el comienzo de su Evangelio Juan nos dice que lo que va a diferenciar la nueva era de la antigua, incluyendo a Juan el Bautista, es el bautismo con el Espíritu. He aquí entonces el primer principio. Podemos ser creyentes en el Señor Jesucristo sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero permíteme que lo aclare, porque a menudo esto se malinterpreta y para mí es la esencia de toda la explicación del Nuevo Testamento acerca de este punto, la clave. No empieces a pensar en fenómenos visibles, ya me ocuparé luego de ellos. Este es el error fatal que comete la gente. Comienza por los fenómenos visibles y como tiene prejuicios, adopta sus propias posiciones y puntos de vista, y las enseñanzas neotestamentarias quedan completamente olvidadas. No empieces a pensar en fenómenos visibles, ya me ocuparé luego de ellos. Este es un error fatal que comete la gente. Comienza por los fenómenos visibles y como tiene prejuicios, adopta sus propias posiciones y puntos de vista. Y las enseñanzas neotestamentarias quedan completamente olvidadas. No, hemos de empezar por la enseñanza de la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? Pues así. Resulta evidente que nadie puede ser cristiano sin la obra del Espíritu Santo. El hombre natural, la mente natural, se nos dice, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. En todo ese pasaje de Romanos 8:7 que acabo de citar, el apóstol Pablo esboza su gran distinción entre el hombre natural y el espiritual. La gran diferencia. El hombre espiritual es aquel, dice, que es guiado por el Espíritu, que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, básicamente, tiene que comenzar diciendo que ningún hombre puede ser en absoluto cristiano sin el Espíritu Santo. La mente natural es enemistad contra Dios, porque no se ajusta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Además, en 1 Corintios 2:14, Pablo lo expresa de esta manera. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. También, en ese capítulo, el apóstol está haciendo una distinción entre lo cristiano y lo no cristiano, y dice lo siguiente: los príncipes de este siglo, aunque son grandes hombres en posiciones importantes y hombres sumamente hábiles, no son cristianos. ¿Por qué? Porque no han creído en el Señor Jesucristo, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Cómo entonces creemos nosotros? ¿Cómo cree en Él cualquier persona? Pues bien, sigue diciendo, estas cosas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y añade, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo está diciendo que somos cristianos porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros y nos ha concedido la iluminación, el conocimiento y la comprensión, esta capacidad de creer. Ningún hombre puede creer sin la operación del Espíritu Santo. El Espíritu reside por necesidad en todo creyente. Esta es una declaración fundamental de toda la Escritura. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y nos ilumina y capacita para creer. Ningún hombre puede creer de un modo natural en el Evangelio. Esto es fundamentalmente así en toda la Biblia. Pero podemos ir más lejos y decir que el Espíritu que nos regenera es quien nos da nueva vida. El cristiano es un hombre nacido de nuevo, sí, un hombre nacido del Espíritu.
Ahora bien, en el Evangelio según Juan, como veremos, hay una magnífica enseñanza acerca de esto. Lo captas enseguida en la enseñanza de nuestro Señor, nada menos que a Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. De eso se trata. Es algo que sucede como resultado de la operación del Espíritu Santo. La regeneración es la obra del Espíritu, una obra secreta suya. No constituye una experiencia, sino que es una obra secreta y la persona solo sabe que le ha ocurrido a ella. Pero tenemos una declaración muy específica en Romanos 8:9 que expresa este asunto bastante sucintamente y de una vez por todas. Allí Pablo nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De modo que está claro que cualquiera que es cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su interior. Entiendo que esto está, por tanto, bastante claro. No puedes ser cristiano sin tener el Espíritu Santo dentro de ti, pero, y esta es la cuestión, afirmo al mismo tiempo que puedes ser creyente y tener el Espíritu Santo morando en ti y aún así no estar bautizado con el Espíritu Santo. Y esta es la cuestión decisiva. ¿Por qué digo esto? Permíteme que te exponga mis razones. Todo lo que he estado describiendo es la obra del Espíritu Santo en nosotros, la convicción de pecado, la iluminación, la regeneración, etc. Esto es lo que el Espíritu hace en nosotros. Pero como puedes ver en el capítulo 1 del Evangelio según Juan, y que tan claramente se observa en la predicación de Juan el Bautista, el bautismo del Espíritu Santo es una cosa que hace el Señor Jesucristo, no el Espíritu Santo. Yo a la verdad os he bautizado con agua, Él os bautizará con Espíritu Santo. Esto no es primordialmente alguna obra del Espíritu Santo, sino la acción del Señor Jesucristo, algo que Él nos hace por medio del Espíritu, o su forma de concedernos, de esa manera particular, el Espíritu. Ahora bien, aquí tenemos, a mi entender, una cosa que está clara y llanamente en la superficie misma de todo este asunto, y acerca de la cual la gente, sin embargo, se confunde y cita 1 Corintios 12:13, porque por un espíritu fuimos todos bautizados. Naturalmente que lo fuimos. Ser bautizados en el cuerpo de Cristo es obra del Espíritu, al igual que la regeneración. Pero esto es algo completamente diferente. Se trata de Cristo bautizándonos con el Espíritu Santo. Lo que intento decir es que esto es, por tanto, obviamente distinto y separado de la conversión. La regeneración o tener al Espíritu Santo morando en nosotros, lo expresaré de esta manera. Puedes ser un hijo de Dios y no estar bautizado con el Espíritu Santo. Permíteme darte algunas pruebas de ello. Comenzaré por los santos del Antiguo Testamento, que eran tan hijos de Dios como tú y como yo. Abraham es el padre de los creyentes, un hijo de Dios. Podría citarte muchos versículos que lo corroboran. Nuestro Señor mismo dice: os sentaréis en el reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Y no obstante, algunos de estos judíos se van a quedar fuera, aunque no hacen más que alardear de que Abraham es su padre. Pero esto es lo que significa estar en el reino de Dios, estar con Abraham, Isaac y Jacob. En Gálatas 3, Pablo explica extensamente que todos los hijos de fe son hijos de Abraham. Él es el padre de los creyentes. Ciertamente, el apóstol Pablo, como apóstol de los gentiles, se esfuerza por subrayar este magnífico hecho, que cuando los gentiles se convirtieron a Cristo, lo que sucedió fue que llegaron a ser
conciudadanos de los santos, es decir, de los santos del Antiguo Testamento, y coherederos con ellos. Recordarás también el gran contraste que hace Pablo en Efesios 2:11 y siguientes. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esa era su situación. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, todos estos hombres del Antiguo Testamento pertenecen a la familia de Dios, y cuando nos convertimos a Cristo, los gentiles llegamos a ser conciudadanos suyos y miembros también de la familia de Dios. Luego, para dejar esto bien claro, el apóstol lo repite en Efesios 3, donde dice que el ministerio le ha sido revelado. ¿Qué misterio? Aquí lo tenemos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo. Si piensas que los santos del Antiguo Testamento no eran hijos de Dios, estás negando toda la Escritura. Claro que lo eran, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Abraham creía en Cristo. Nuestro Señor dijo al respecto: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día desde lejos, y lo vio y se gozó. Aquellos hombres no lo comprendían del todo, pero lo que los hacía hijos de Dios y hombres de fe eran que creía el testimonio de Dios acerca de el que había de venir. Nadie puede ser salvo si no está en Cristo. Solo hay una forma de ser salvo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en Cristo y por Él crucificado. Pero, ¿qué me dices acerca del propio Juan el Bautista? Nuestro Señor lo deja bien claro cuando dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan es un hijo de Dios y sin embargo no fue bautizado con el Espíritu Santo. Pero, añade el Señor, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mateo 11:11. Esa es una referencia al reino de los cielos tomando la forma de la Iglesia. Aunque Juan el Bautista era el último de los profetas, aunque era un hijo de Dios y un siervo especialmente extraordinario del Señor, y aunque era tan salvo como cualquier cristiano, no disfrutaba de los beneficios de que pueden gozar quienes han recibido el bautismo del Espíritu Santo que Cristo iba a dar. Además, recordarás, sin duda, esa declaración tan importante de Juan 7:37-39, que dice: en el último, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, de los que habían creído en él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía. O como dicen otras versiones, porque todavía no había Espíritu. Aún no había venido de esta manera el Espíritu Santo. Naturalmente, el Espíritu Santo siempre ha sido, lees acerca de él en el Antiguo Testamento, pero no se había dado aún de esta forma. Se dio así en el día de Pentecostés.
porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. He aquí nuevamente una de las declaraciones decisivas. Pero sigamos adelante y añadamos más cosas. A mí me parece que todo esto se hace mucho más claro cuando llegamos a Hechos y consideramos el caso de los propios apóstoles. Ahora bien, resulta desde luego bastante obvio que los apóstoles habían sido regenerados y eran hijos de Dios antes de Pentecostés. Nuestro Señor ya les había dicho: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Y en la magnífica oración sumo sacerdotal de Juan 17, Jesús sigue haciendo una distinción entre ellos y el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. A lo largo de todo este capítulo 17, el acento está puesto en que esas personas ya han sido regeneradas. Nuestro Señor lo repite una y otra vez: las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. No podría estar más claro. Y luego se nos dice que después de la resurrección, nuestro Señor se reunió con ellos en un aposento alto. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ya recuerdas ese episodio de Juan 20. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esos hombres no eran únicamente creyentes, sino personas regeneradas. Se había soplado sobre ellos el Espíritu Santo. Sin embargo, aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1, 4 al 8 deja esto muy claro, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, aquí está de nuevo, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estos mismísimos hombres ya creyentes y regenerados que habían recibido en un sentido el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu. Esta es mi forma de demostrar que alguien puede ser un creyente verdadero en el Señor Jesucristo y un hijo de Dios, sin embargo, no estar bautizado con el Espíritu Santo. Pero pasemos ahora a considerar la prueba que ya hemos visto en Hechos 8, donde se nos presenta la cuestión aún más claramente. Felipe había descendido de Jerusalén a Samaria para predicar el Evangelio a aquellos samaritanos, y se nos dice lo siguiente: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y seguidamente viene el incidente relacionado con Simón. Pero concentrémonos en esta otra gente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ahora bien, esa no era la enseñanza de Juan el Bautista, sino la de Felipe, lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, después del día de Pentecostés.
la simple enseñanza cristiana. Cuando crecieron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí tenemos, por tanto, a unos creyentes que se regocijan en su creencia. Los han bautizado no con el bautismo de Juan, sino en el nombre de Jesucristo. Pero entonces llegamos al versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquellas personas ya eran verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo y en Él crucificado como su Salvador, y habiendo llegado a ser creyentes, habían sido bautizadas en su nombre, pero aún así no estaban bautizadas con el Espíritu Santo. El siguiente caso que debemos considerar no es otro que el del propio apóstol Pablo. Ahora mismo, permíteme recordártelo, solo estamos examinando las Escrituras. Más tarde extraeremos las lecciones y desarrollaremos la cuestión en detalle. Es esencial que empecemos por las Escrituras, no por nuestros prejuicios, opiniones o temores. Tal vez digas, ahora has dado a entender que está bien hablar en lenguas. Estoy seguro de que muchos lectores estarán pensando eso. Pero espera un poco, trataré el asunto de los dones en su debido momento. No se empieza por ahí, eso llega hacia el final de este discurso. Pero es así como el diablo consigue que evitemos las Escrituras en interés de nuestro punto de vista particular, en cualquiera de los dos extremos que se encuentre. Considera, por tanto, el caso del propio Pablo. Lo tienes en Hechos 9. Allí, en el camino de Damasco, ve al Señor resucitado y pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se queda tan desválido como un niño. Indudablemente en ese momento el apóstol creyó en el Señor Jesucristo, extendió el asunto, recibió la visión que le capacitó para entenderlo. Pero esto es lo que leemos en los versículos 10 y 11, que Dios avisa a un hombre llamado Ananías y le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Recordarás que Pablo se había quedado ciego. Luego continuamos en el versículo 15, donde dice, el Señor le dijo al parecer, Ananías no quería ir. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías no instruye a Pablo en el camino de la salvación, sino que es enviado para curarle y para que sea lleno del Espíritu, para proporcionarle el bautismo con el Espíritu Santo. Y al momento, sigue diciendo, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Se puede recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizado, o bien, a la inversa, eso no tiene ninguna importancia. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Pablo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios.
He aquí, por tanto, otro llamativo ejemplo de lo mismo. Y llego ahora a mi último ejemplo sacado de Hechos. No voy a emplear el caso de Apolos, aunque creo que podría hacerse con bastante facilidad, ya que el bautismo con el Espíritu me parece ser la única explicación apropiada del relato acerca de él. Eso fue lo que Priscila y Aquila reconocieron que le faltaba a Apolos, acerca de lo cual le hablaron y que marcó una gran diferencia en su vida. Pero dejando fuera este caso, vayamos al comienzo del capítulo 19, donde leemos: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores y vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, recordarás que ya hemos considerado la plena connotación del término discípulos, que en Hechos, sin excepción alguna, significa creyentes en el Señor Jesucristo. Díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Muy bien, ya sé lo que quisieras decir y con mucha razón. Dirías: estás leyendo la Reina Valera de 1909. Es verdad, y añadirías: esa no es la traducción correcta. Estoy de acuerdo. Permíteme entonces que te cite la Reina Valera de 1960 y otras versiones. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Muy bien, esa es la traducción correcta y desde luego demuestra que la antigua versión no estaba equivocada después de todo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? La implicación de esto, obviamente, es que puedes creer sin recibir el Espíritu Santo, lo cual te sucede más tarde. Muy bien, dices, pero la traducción correcta es la otra: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Pero, ¿qué nos indica eso? Pues también nos indica que es obvio que puedes creer sin recibir el Espíritu Santo. Permíteme utilizar un ejemplo que creo haber empleado anteriormente. Puedes decirme: la semana pasada tuve un catarro. Y entonces te pregunto: ¿tuviste fiebre cuando estuviste acatarrado la semana pasada? ¿Qué significa esta pregunta? Evidentemente quiere decir que es posible tener un catarro sin que te suba la temperatura. Por lo tanto, si te acatarras, puedes tener fiebre. Lo que quiero saber es: ¿tuviste o no tuviste fiebre? Y esa es la misma pregunta que plantea aquí el apóstol. Un hombre puede ser bautizado con el Espíritu Santo de manera prácticamente simultánea a cuando cree. Considera el caso de Cornelio y su familia. Recordarás que en Hechos 10 se nos dice que mientras Pedro aún estaba hablando, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. En esa ocasión parece que el bautismo con el Espíritu sucedió mientras creían, casi simultáneamente, pero está claro, por la pregunta que hace Pablo, que es posible que un hombre crea sin recibir el Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? De manera que, como puedes ver, aún la Reina Valera de 1960 y otras versiones llegan a la misma conclusión que la Reina Valera de 1909, aunque sean más exactas. Desde un punto de vista puramente lingüístico, la Reina Valera de 1909 está equivocada, pero, como tantas veces sucede, sus traductores captan el sentido, le otorgan el significado correcto, aunque lo exageren un poco, dando la impresión de que se trata siempre de algo subsiguiente. Pero lo que queda establecido por encima de toda duda es que alguien puede ser creyente sin haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero, por si eso no te satisface, que debería hacerlo, presta atención a lo siguiente. En Hechos 19:4, Pablo se dirige a esos hombres y les da más enseñanza, después de lo cual leemos: cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El apóstol tiene perfectamente claro que esos hombres son verdaderos creyentes, pero solo han recibido el bautismo de Juan.
De modo que les dice, pero debéis ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Así que los bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Se trata de verdaderos creyentes, hijos de Dios, pero aún no han sido bautizados con el Espíritu Santo. En el versículo 6 leemos, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora tenemos una prueba irrefutable de que podemos ser verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo y aún así no estar bautizados con el Espíritu Santo. Ese episodio lo demuestra doblemente. Por una parte, con la pregunta inicial y por otra, mediante lo que sucedió después. Lo importante es que hay una diferencia. Puede verse una distinción entre creer y ser bautizado con el Espíritu Santo. De manera que te doy una última prueba. En Efesios 1:13, Pablo recuerda a estos cristianos gentiles cómo llegaron a la fe, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está bien, dices nuevamente, seguimos con la Reina Valera de 1909 y otra vez nos topamos exactamente con la misma equivocación, en el cual también, desde que creísteis, no debería leerlo así. ¿Y cómo deberíamos leerlo? En la Reina Valera de 1960 dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pero como puedes ver una vez más, eso no cambia en modo alguno el significado ni la verdad. Es simplemente el creyente que es bautizado con el Espíritu Santo o recibe el sello del Espíritu, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Ahí tenemos de nuevo el mismo orden. Lo primero es el creer, pero el ser bautizado no sucede necesariamente al mismo tiempo. Puede suceder y puede no suceder, pero se trata de algo distinto y diferenciado, de modo que el apóstol separa ambas cosas, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ese es, por tanto, nuestro primer gran principio. Lo único que trato de establecer es que se puede haber sido regenerado sin estar bautizado con el Espíritu Santo. Los pasajes bíblicos que te he citado demuestran con bastante claridad qué decir, como muchos han dicho y dicen aún, que al ser regenerado un hombre resulta necesariamente bautizado con el Espíritu Santo. Es simplemente ir en contra de esta enseñanza simple y clara de las Sagradas Escrituras.